Un día venía manejando, recibo una llamada de mi cliente y me dice, Selene, me da mucha pena, pero el proyecto no lo vamos a poder ejecutar contigo. Y ahí fue que me dije, ¿qué voy a hacer? Pero también por ahí dicen que cuando uno lo pierde todo, también lo gana todo, porque ya no tiene miedo a perder. Porque sí, en efecto, el 99% de las mesas en las que estoy son puros hombres. Cuando estás en una mesa tienes que estar en el nivel, que tu voz se escuche, ¿no? Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, ¿cómo están? El día de hoy tuve a Selene Díez, una rockstar de la tecnología, gran empresaria mexicana que ha evolucionado y tomado decisiones fuertes para estar rockeando en el mundo de los negocios. El día de hoy hablamos de cómo ser resilientes, tomar decisiones con integridad, hacia dónde va la tecnología y cómo tomar decisiones pensando en el futuro, pero también en el pasado para ser exitosos en lo que hacemos. Te dejo en este episodio con Selene Díez y que lo disfrutes. En esta ocasión, Selene tocó con muchas ganas, no se hizo chiquita ante los retos, como en la entrevista lo vas a ver. Ella, ante los retos, no solamente está al frente, sino que se crece. Y hacer eso es de Rockstars. Mi querida Selene, bienvenida a Rockstars con Sergio Nava. Gracias, Sergio. Qué placer estar contigo. Ya nos ubicabas ahí en alguna conferencia que estuvimos por acá, pero sí. También te nominó nuestro buen amigo Luis Rojas, porque eres una rockstar de los negocios, de la tecnología, eres una gran mujer, empresaria, ahorita platicamos. Pero cuéntame cómo te sentiste en este nuevo reto, que tú has vivido muchos retos personales y profesionales, pero creo que no lo habías vivido, el de la batería. ¿Cómo te sientes? Fíjate que relajada. Gracias nuevamente por invitarme y también gracias a Luis, que siempre un gran amigo y por supuesto que te ubicaba de diferentes conferencias. Me sentí, yo creo que seguro todo el mundo te dice el efecto de liberación, sí, de estrés, traes mil cosas en la cabeza y de repente ya nada es importante más que escuchar tu música favorita y darle a la batería. Yo creo que eso es lo que necesitamos todos de vez en cuando, ¿no? Sí, es muy catártico el instrumento, por eso la toco también, por desestrés, pero también por pasión. Sí. Pero lo hiciste muy bien, o sea, te mostraste segura y creo que eso habla mucho de la piel gruesa que uno llega a desarrollar ante los desafíos, ante las adversidades. Y me encanta la idea de que nos vas a compartir pues cuántos desafíos has superado, pero también todo esto que puedes dejarle a la audiencia, ¿no? Cómo ellos y ellas lo pueden aplicar a su vida personal y profesional. Pero bueno, comenzando, cuéntanos un poquito de ti de manera general, para quien no te conoce. ¿Quién es Selene? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Y cómo ha evolucionado hasta ahora? Gracias, Sergio. Bueno, yo soy empresaria. Tengo 2 compañías. Desde hace 10 años hice mi primer emprendimiento, que es Forte Innovation Consulting. Nació aquí en el Bajío, aquí en León. Y el año pasado fundé una segunda compañía, que es Metaforce, que nos dedicamos al desarrollo de talento y vinculación de talento para la industria de tecnologías de información. Soy de Durango, ingeniera de corazón y también de profesión. Nací en una familia mayormente de mujeres. Creo que eso es una característica que muchas familias mexicanas tienen, ¿no? En particular, en mi caso, o sea, somos una multitud de mujeres entre tías, primas, hermanas, etcétera. Y bueno, pues me he desarrollado en la industria de tecnología desde siempre. Es mi profesión y la he ejercido todo el tiempo, primero en sector público, que tuve la fortuna de trabajar en sector público la primera etapa de mi vida profesional. Dirigí el Centro Estatal de Tecnologías en Durango y eso creo que me dio muchas herramientas para entender cómo y por qué la tecnología tiene un valor enorme para el desarrollo de la sociedad. Y luego, ya en la segunda etapa de mi vida, que es cuando me mudo al Bajío, ya con una idea de negocio, sin mucha idea de cómo llevarlo a cabo, pero sí con algo de idea de lo que quería hacer.
Me mudo al Bajío, ahí nacen las empresas. Tengo 3 hijos, Oliver, Brandon y Axel, que son, por supuesto, mi mayor pasión y amor en la vida, mi esposo. Y bueno, pues lista, como siempre, para muchos retos más. Seguro. Y cuando me dices, pues es que habían varias opciones en su momento, cuando estaba yo estudiando o por concluir, y había una opción de Eslovaquia. O sea, ¿cómo terminas en Eslovaquia? Y cuéntanos esta filosofía de vida que recomiendas de vivir de mochilazo en algún momento de nuestras vidas y por qué. Cuéntanos. Claro, pues mira, yo para empezar, cuando tuve que tomar la decisión de qué carrera elegir, no romantizo mucho el decir, no, yo quería una ingeniería porque quería cambiar el mundo y tal, sino yo tenía algo claro. Yo quería ser ingeniera como mi papá, porque me gustaba mucho cuando veía que a mi papá le decían, ingeniero, tal. Y yo decía, ¿qué te llamaba la atención de eso? Qué padre, o sea, que no sé, como que sentía como una sensación de respeto o de, ¿no? De admiración, ¿será? Okay. O de, ay, qué padre, le dicen ingeniero. Y bueno, además, te decía, yo siempre fui muy nerd, o sea, matemáticas para mí desde primaria era un tema me encantaban las matemáticas, me encantaba la escuela, me encantaba encontrar el porqué de las cosas. Entonces, estudié ingeniería en sistemas computacionales en el Tecnológico Regional de Durango y en alguna ocasión, ya cuando estaba por concluir la carrera, entré a una conferencia que no sabía ni de qué era, sino que vi que había en el auditorio por ahí algo y algunos alumnos, y resultó que era una conferencia respecto a un programa internacional, entonces, que se llamaba IAESTE, me parece. Creo que hoy se llama IESEC, una cosa así. IESEC, claro, los ubico. Ajá. Sí, los ubico. Entonces era como una sesión de, oye, bueno, pues este es el programa, si quieres inscribirte, tal. Yo me inscribí inmediatamente. Yo creo que siempre he tenido, Sergio, esa como búsqueda o esa sensación de que necesito buscar cosas nuevas, ¿no? O sea, como que esa necesidad de buscar nuevos contextos. No estaba segura de para qué, pero sabía que necesitaba. No tenía una referencia previa. Mi familia no viene, ¿no? Digamos, de este contexto de emprendimiento, ¿no? Sino más bien de trabajadores, de comerciantes, de gente que está como echándole muchas ganas, pero que no tiene como esta parte, ¿no? De exploración del mundo. Y para mí era muy importante. Yo tenía 20 años y nunca había salido del país, sino que dije, o sea, quiero hacerlo y lo voy a hacer por mis medios, ¿no? Me inscribí, apliqué, me dieron diferentes opciones y vi Eslovaquia como una opción random de empezar como esas vivencias que yo quería tener, de explorar el mundo y verlo por mis propios ojos. Fue una gran decisión. Trabajé, hacía pues como intercambio práctico profesional, era trabajar en una empresa. Entonces tenía como un cierto horario con una empresa de tecnología, que también creo que en esa etapa temprana trabajar con una empresa de tecnología en el extranjero fue muy importante para mi formación, aunque era la becaria número X y si tú quieres iba, llevaba, traía café, lo que fuera, pero me tocó vivir como un concepto muy Silicon Valley. Una empresa de garage, una empresa con gente muy valiosa, muy comprometida también con lo que estaban haciendo y en un contexto totalmente distinto al que yo venía, ¿no? Además, la oportunidad de conocer gente de todo el mundo, porque en este tipo de programas, pues te juntas todos los fines de semana, era irnos a un país diferente, todos los estudiantes que estaban haciendo sus prácticas internacionales en algún lugar de Europa del Este, pues nos reuníamos en un punto y también pues esa posibilidad de compartir con gente de diferentes culturas en una edad en donde pues tienes, ¿no? Toda la mente abierta, ¿no? Para conocer. Quieres comerte el mundo. Entonces creo que fue una experiencia extraordinaria. Igual el dinero no abundaba, entonces era con lo que me pagaban en la semana en la empresa, los fines de semana, tomar el tren e irte pues a diferentes lugares, ¿no? Conocí Viena, Budapest, Praga,
muchísimos lugares de Europa del Este que ni siquiera me hubiera imaginado que iba a conocer, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, fue una experiencia maravillosa. Ahora, y en la edad perfecta, además. Déjame conectar eso porque es muy interesante esta experiencia que tienes de conocer, explorar el mundo y decir, híjole, vivir con lo básico, pero también por ahí dicen que cuando uno lo pierde todo, también lo gana todo porque ya no tiene miedo a perder. Sí. ¿No? Y en el emprendimiento como empresaria sí. Es una evolución, ¿no? Y te ha tocado sortear muchísimas dificultades. Ahorita estás en el reflector de la industria de la tecnología y lo has conectado con muchos temas de trascendencia de gobierno, legal, de juicios orales y has llevado la tecnología a diferentes niveles en México. Pero cuéntame, ¿cómo es que esta parte de, aprender a perder el miedo a tomar decisiones importantes como emprendedor, como empresario, como empresaria, cómo ha sido en tu vida esto? ¿A qué has tenido que renunciar? ¿Cuál ha sido el desafío en una industria donde eres mujer y cada vez debe de ser menos peso eso, pero no podemos quitar del renglón que es un escenario distinto con la antecedente de ingeniería y luego en la tecnología es algo complicado. ¿Cómo ha sido para ti el abrirte las puertas, el crecer, el ser exitosa con todos estos contextos de tu escenario? ¿Qué debería de saber las personas que tú ya aprendiste en este camino de abrirte las puertas? Claro. Fíjate que creo que emprender de entrada siempre, tarde o temprano, te lleva por este camino de resiliencia, ¿no? Y yo creo que quienes decidimos este camino lo traemos de alguna manera ahí escondido en el ADN o de alguna forma. Y si no lo aprendemos. Y si no lo aprendes, porque tienes que sobrellevarlo, ¿no? Y lo platico mucho con mi hermano, sobre todo porque tienes tantas altas y bajas en el día, sobre todo cuando emprendes en servicios, que es una labor muy consultiva, en donde te tienes que sentar 20 veces en el día con diferentes personas a tratar de convencerlos, por un lado, pero también tratar de entenderlos, cuál es su necesidad, y que puedes tener en el día 20,000 halagos y 20,000 áreas de oportunidad que tienes que mejorar, que el cliente te las dice en la cara, ¿no? Que te dice, a ver, esto no está bien, aquello no está bien. Y creo que vas creando pues por un lado un escudo de protección, pero también te vas tomando mucho más a la ligera el fracaso. Creo que eso es súper importante porque si no aprendes a fracasar, entonces, ¿cómo vives, no? Todos los días, en cualquier contexto humano, es así, ¿no? Te enfrentas a todas estas emociones. Para mí, emprender, como bien dices, en el mundo de tecnología es un mundo muy competitivo, muy competitivo. Es un mundo de hombres, sí, y te puedo decir que desde la carrera, yo más que sentir que mi condición de mujer era o ha sido un obstáculo, porque yo creo que te platicaba hace rato, mi familia, al ser de mujeres, matriarcado, pero además con hombres extraordinarios, mi abuelo, mi papá, o sea, que no te mostraban o no te hacían sentir como que había una diferencia. Yo no llegué a la universidad, a una ingeniería, con una barrera de sentirme diferente o sentirme menos porque era mujer. En el camino vas sintiendo, ¿no? De repente ¿no? O sea, como aquel maestro que te pasa todos los días al pizarrón en una materia súper, era circuitos digitales. Llevaba la carrera con puros hombres de electrónica y yo decía, a ver, algo pasa aquí, ¿no? Todos los días me pasaba el pizarrón, todos los días. Y yo decía, bueno, cada vez me iba más fachosa, sí, como más de, ok, me voy en pants, me voy en tal, pero todos los días hacía los ejercicios en el pizarrón. El efecto al final fue que yo fui la única de la clase que tuve 10, que me gané el respeto también de todos los colegas, porque al final de cuentas, creo que manejé de una manera positiva el hecho de que te pusieran en el spotlight, a lo mejor por un motivo negativo, pero que al final de cuentas lo transformé. Capitalizaste ese escenario donde el chiste era entre incomodarte, pues por motivos pues nada loables, y tú capitalizaste esa posición, ¿no? Fíjate que interesante. Y eso lo hice, y yo creo que lo sigo haciendo mucho, pero más no por la condición de mujer, sino por la condición de cuando estás en una mesa tienes que estar en el nivel, ¿no? Y eso creo que desde muy chica lo aprendí, ¿no? En cualquier contexto en que estés, tienes que estar en el nivel de conocimiento, de interlocución, y tienes que hacer
que tu voz se escuche, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho, porque sí, en efecto, el 99% de las mesas en las que estoy son puros hombres, el 99% de los clientes son hombres. Entonces el contexto va, mis empleados, ¿no? Mis compañeros de trabajo, que ya estamos equilibrados, y eso es muy bien positivo, pero hace 10 años la mayoría éramos hombres, eran hombres, ¿no? Entonces, yo creo que el atender o a lo mejor tener esta forma de presentarme, ¿no? Donde dejo de lado, ¿no? Esta característica, si eres mujer o a lo mejor los paradigmas, ¿no? Si eres mujer y más si eres mujer en tecnología tienes que lucir de una cierta forma o tienes que tener como un cierto comportamiento y si eres ingeniero tienes que ser introvertido, que también soy introvertida, pero creo que tienes que empezar a compartimentalizar, ¿no? Diferentes aspectos, tanto de tu personalidad como de lo que quieres obtener en las diferentes mesas en las cuales estás, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a navegar con el riesgo y con el miedo al fracaso, porque cuando estoy al 100%, ¿no? Y en los procesos comerciales también te enfrentas mucho a esto, ¿no? O sea, tú quieres vender, llegas con un cliente, tú quieres vender. Siempre el objetivo es vender, pero cuando no se logra la venta, ¡pum!, cierra esa ventanilla y no lo repienses, ¿no? Es lo que digo mucho a mi equipo, no lo pienses. O sea, ya, no se va a dar, aún y cuando le hagas 20 llamadas, no se va a dar, ¿no? Cierra la ventanilla y pasa a lo siguiente. Entonces es como tratar de resetearte, ¿no? Diario, a veces forzado, porque no siempre es fácil, ¿no? Pero creo que todos los días tratar de hacer como esta reflexión de ver, o sea, qué sí hice, qué se logró en forma positiva, entender que no todos los días puedes estar al 100, pero que cuando estás al 100 lo das todo y recibir cada día, aunque suene a cliché, recibir cada día como esta nueva oportunidad de que las cosas te salgan bien, ¿no? Y yo creo que es entrenamiento, Sergio. No creo que que tengas que estar iluminado ni mucho nada. Simplemente es entrenamiento. Pero cuéntame, justo esa iba a ser mi pregunta. ¿Cómo se ve esto en el día a día? ¿Cómo lo aplicas tú? ¿Qué hábitos meditas, reflexionas? Es decir, cuando tú dices hay que estar a la altura y hay que hablar con seguridad y hay que creérsela, porque el liderazgo mucho tiene que ver con una función de inspirar al equipo. Hacer empresa tiene que ver con ser capaz de hacer equipo con alguien que te complemente, que un líder vea a su equipo como un complemento y no una extensión de su ego, porque muchos líderes, emprendedores o empresarios dicen, pues yo contrato a quien me dice que sí a todo, que nunca me desafía, que piensa como yo. Eso es lo más fácil, pero ¿cómo trabajas tú, has trabajado tú ese tema de la mentalidad desde el tema de seguridad personal, desde el tema de, oye, sí soy introvertida, pero tengo que saber compartimentalizar, que es lo que acabas de decir? O sea, ¿qué significa eso para alguien que diga, yo me estoy identificando con Selene y cómo se hace eso? ¿Cómo lo trabajas en el día a día? O sea, ¿vas a terapia, reflexionas, meditas? ¿Cómo se trabaja eso a nivel mental? Quisiera decirte que voy a terapia y tal, pero fíjate que no. O sea, yo insisto, creo que es un tema de entrenamiento. O sea, conforme vas haciéndolo. A ver, o sea, cuando emprendes, cuando menos acuerdas, ya estás en un momento donde ya no te puedes echar para atrás. Bueno, o al menos así lo veo yo, ¿no? Y poco a poco creo que conectar con la empatía tanto contigo, porque a veces es complicado, ¿no? Decir, a ver, hoy yo siento que necesito apapacharme o darme como un espacio. Hoy no me siento como tan bien para salir al frente. Darte esos momentos ayuda mucho a que puedas ver como las cosas desde otra perspectiva, porque siempre tienes mucho estrés, ¿no? Tener empatía con tu equipo de trabajo y con lo que te rodea y buscar un propósito superior. Yo creo que para mí no sería lo mismo emprender solamente por hacer dinero a emprender por de verdad y genuinamente tratar de cambiar la vida de las personas o influir en la vida de las personas a través de tecnología. Que eso para mí me conectó en una etapa muy temprana y que me hace todos los días querer ir a trabajar, ¿no? Cuéntame de MetaForce, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo conectas el propósito con lo que haces en MetaForce? Sí, mira, MetaForce es un proyecto muy bonito
que nació en la pandemia, saliendo de la pandemia, justamente porque pasó una cosa, ¿no? La industria de tecnología ¿no? Se elevó, explotó enormemente, y las empresas que ya estábamos desarrollando software, desarrollando soluciones, nos encontramos con, al menos las empresas mexicanas, al menos el caso de Forte, con una mayor complicación para conseguir talento calificado, ¿no? Porque evidentemente las barreras regionales se rompen, la globalización entra, entonces te encuentras con que ya tu competidor no solamente es la empresa de al lado, sino tu competidor es cualquier compañía global que quiere entrar al país o que quiere tener operaciones en México, o bien está buscando talento, ¿no? Y que el talento también quiere esas oportunidades globales. Entonces empiezas a tener que diversificar tus estrategias para integrar talento. Tienes que mantener, ¿no? Pues un cierto precio de mercado. Entonces no es como que de repente puedes hacer un brinco hacia el tipo de salarios que la industria global busca. Entonces, en ese entonces, con un equipo de trabajo ya, creo, pues éramos al 2018-19, 35, 40 personas. Y teníamos proyectos, afortunadamente en la pandemia empezaron a llegar proyectos muy interesantes, pero que requerían un reto técnico muy fuerte, ¿no? Entonces, el primer objetivo era pues tratar de hacer un semillero para Forte, ¿no? Un modelo que nos permitiera, además de entrenar a talento, pues poder tener capacidad de reclutar rápido, porque cuando te llega el proyecto, pues tienes que tener al equipo preparado, ¿no? Encontré y en las pláticas de esta posible universidad Forte, encontré grandes visionarios que hoy son mis socios, con los cuales vimos la oportunidad de escalar el modelo pues todavía más y buscar que hubiera dar la oportunidad a que empresas globales, empresas incluso también empresas mexicanas o empresas internacionales pudieran acceder a este modelo de entrenamiento que se basa en características que cierran la última milla del conocimiento que debe de tener un talento en la industria de TI, además de su educación formal. O sea, es decir, no reemplaza su educación universitaria o las certificaciones que puede tener, sino te ayuda a tener herramientas para hacerlos más competitivos en la posición de trabajo para la que los requieren. Entonces, eso más habilidades blandas, más inglés, nos ayudó como a encontrar esta fórmula donde pudiéramos encontrar un servicio diferenciado para empresas. Y hoy pues tenemos pues casi 5,000 personas dentro de nuestra red de talento. Hemos egresado de nuestros programas ya casi 800 personas en los programas de entrenamiento de 3 meses. Y eso pues nos ha ayudado mucho, evidentemente, a ganar, sí, ese semillero de talento para Forte, pero también a entender que el talento mexicano tiene una gran oportunidad para brillar, no solamente desde una perspectiva de materia de mano de obra, sino desde una perspectiva también de creación y de innovación y de desarrollo de nueva tecnología. Sí, es que eso para mí es algo súper importante y el por qué también me encanta tenerte aquí en la entrevista, porque es reforzar el mensaje que el mexicano, la mexicana, debemos de cambiar la etiqueta y el rol de vernos como la mano de obra de los que sí saben hacer las cosas, de los que sí saben innovar, de los que sí saben de tecnología. O sea, ¿por qué nosotros no ser los pioneros en tecnología? ¿No? Y tú abanderas muy bien esto a través de tu carrera, de tu experiencia de vida, y estás contribuyendo a justamente cerrar este gap o este espacio de si ya hay un rockstar, ya tienes talento, no puede ser que por estas no termines de embonar en el gran escenario, y no por tener una ausencia de estas habilidades te quedes en un escenario más pequeño. Para mí eso es una labor muy importante. Sí. Ahora, desde tu perspectiva, que tú has caminado eso, ¿qué hace falta? Si fuera un tema de competencias, ya quedó claro, ¿no? Tecnología, temas de idioma y soft skills, ¿no? Perfecto.
Pero hay algo a nivel mental, o qué es lo que sucede en el mexicano, en la mexicana, que de repente no se la cree. O sea, puede tener la capacidad de ser un rockstar, pero no se sube al escenario. Y tú sí lo has hecho, y tú sí has levantado la mano. Y el levantar la mano, por supuesto que te ha enfrentado, y ahorita nos cuentas, a experiencias duras como empresaria y emprendedora, donde dices, oye, jugar en los grandes escenarios te lleva a que de repente puedan a querer abusar, claro. Y que quiera retar al sistema, pues da miedo, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero antes de llegar a esa historia, que me gustaría que la contáramos, ¿qué hace falta en el mexicano y en la mexicana para que se la crea o cuando las creamos? Pues fíjate que yo pienso que no nos hace falta más que creer y poner en práctica todo eso que somos. O sea, la cultura mexicana es, creo que, tan valiosa, incluso a nivel internacional, valoran tanto al mexicano. Pero nuestra vida diaria, a lo mejor, y el mismo entrenamiento que tenemos desde niños, o la misma cultura que nos lleva a como, de alguna forma, pensar que el individualismo es malo, ¿no? Que tienes como que ser como siempre parte de algo, o que tu familia tiene que estar de acuerdo en todo. Por eso, porque bueno, somos muy nucleares, ¿no? En México muy de sí. Familia nuclear, de que las decisiones se toman de manera colegiada en familia, y eso está muy bien. Pero hablando del desarrollo profesional, creo que muchas veces esa puede ser una barrera, ¿no? Porque mi amigo no, yo tampoco. Porque mi hermano no, yo tampoco. Porque mi papá no, yo tampoco. Y también porque a veces pues no estás como tan alerta a las oportunidades. Y eso yo creo que si podemos sembrar más en jóvenes, por eso me encanta Metaforce y lo que hacemos, si puedes sembrar más en los jóvenes estas diferentes formas de ver el cómo puedes desempeñar tu desarrollo profesional, o cómo puedes encontrar tu camino de maneras distintas a las que vienes ya por arraigo, viendo en tu día a día. Creo que podríamos tener muchísimo más impacto. Por ejemplo, ahorita trabajamos con niños de secundaria y de prepa en algunos programas que son programas experimentales para ayudarles a entender no solamente tecnológicamente cómo programar, sino oye, esta industria te puede dar un salario de mínimo 12,500 pesos de entrada, y si tienes inglés te vas al doble, y si tienes certificaciones así o asado, y te puede abrir el mundo a diferentes oportunidades. Y lo que me he dado cuenta es que muchas veces no lo conocen. O sea, es como, para empezar, a lo mejor como industria hemos sido muy malos en compartir un mensaje positivo de lo que significa ser ingeniero, entonces te enfrentas a que hay que flojera, ¿no? Sí. Y aprendes matemáticas, no, qué flojera, no quiero, ¿no? Entonces creo que por un lado es eso, ¿no? Como poder tener esta plasticidad de entender que los contextos, que no te sientas excluido de ningún contexto, porque creo que eso también a veces lo llevamos ¿no? Muchas precondiciones de no, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo ser emprendedor porque tal, yo no puedo estar en esa mesa porque son puros hombres, o yo tengo que trabajar en lo que mi papá trabajó. Y a lo mejor pienso que tiene mucho que ver con nuestra cultura, pero también con falta de información. Y pero hoy, es una buena lectura. Hoy creo que tenemos pues una capacidad de tener información pues mejor que ninguna era, y que tal vez no se está capitalizando tanto, ¿no? De forma positiva. Eso creo que sería algo que puede ser una barrera para que el talento se desarrolle todavía Pero más. Qué importante lo que dices, porque es verdad, a veces, no sé si es cultural o en general humano, pero creo que sí influye mucho la cultura. De repente nos cuesta trabajo brillar porque nos da miedo o no queremos incomodar a los demás, o hay un pacto inconsciente de lealtad a la mediocridad, o más allá de mediocridad, a cambiar patrones de conducta o hacer cosas que antes no se hacían. En tu caso, sé perfectamente que tú eres la primera generación empresaria, ¿no? Sí. Lo acabas de comentar hace unos momentos, y eso requiere romper patrones. Sí. Requiere romper patrones. En mi caso, yo lo rompí primero cuando yo era clínicamente
o sea, psicólogo clínico y ejercía clínicamente, pero cuando dije, yo quiero dar conferencias también, pero se asociaba malamente a los coaches y a los conferencistas como no saben de lo que hablan y pura cosa superficial y no tienen fondo, pero el gremio de los psicólogos, dije, pues sí es verdad, pero también me doy cuenta que si eso hace falta, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Claro que uno lo dice muy fácil y lo escuchan aquí en un podcast y tampoco fue a terapia, fue más bien como más hambre. Yo creo que un rockstar de cualquier industria como tú, pues tenemos hambre y decir, pues cueste lo que cueste y me subo, ¿no? Creo que hay que tener ese drive, esa energía, es estar dispuestos a las consecuencias, estar dispuestos a la crítica, al prejuicio, porque subirte al escenario de la vida y de los negocios literal es tener el reflector. Sí, y cuando uno tiene el reflector, si te equivocas, también tienes el reflector. Si lo haces muy bien, pues también tendrás el reflector. Todo el mundo quiere estar en el escenario, pero pocos quieren la responsabilidad y los riesgos de subirte al escenario. Entonces, yo creo que esa lectura coincide mucho con lo que yo pienso y tú lo ejemplificas porque has tomado decisiones. Ahora, cuéntame de ese momento en donde tuviste que levantar la mano y decir, híjole, era más fácil agachar la cabeza como emprendedora, empresaria, porque era pues, aventarme un tirito fuerte, pero por mí, por mi equipo lo va a hacer. Cuéntanos un poco de eso. Sí, claro. Mira, yo creo que una de las primeras o de los aprendizajes más grandes que tuvimos, que hemos tenido en Forte, siempre hay ciclos de crecimiento, ¿no? Pero cuando tienes, y yo creo que todos los emprendedores saben cuando ves un proyecto y dices, este es, ¿no? O un producto y dices, este es el que me va a ayudar a dar el siguiente paso, ¿no? O el brinco. Y veníamos trabajando ya por 2 años en este producto digital que era bien importante para nosotros, para sector público. Yo como igual por mi formación muy metida en la arquitectura, en el diseño de la solución, en que estuviera bien, en identificar a este cliente perfecto con el cual pudiéramos pues hacer un caso de éxito, porque ya venía yo de esta formación de diseñar proyectos estratégicos y trabajé mucho con el cliente, mucho. Yo creo que casi rayaba en la obsesión de decir, quiero que sea perfecto, que lo entienda perfecto, en desarrollar el plan maestro para el proyecto. Y conforme fuimos avanzando, pues yo cada vez más lo sentía en la bolsa, ¿no? Y decía, no, esto ya es cuestión de tiempo, con el equipo igual, es cuestión de tiempo, el cliente está convencido, viajes aquí, viajes allá, muchas horas de sueño perdidas. Y ya cuando de repente empezamos a ver que el aire se nos empieza a caer, porque justo, ¿no? Cuando eres emprendedor y sobre todo cuando tienes una vocación o una cierta especialidad, como es mi caso, la tecnología, la ingeniería, pues hay otras cosas que no sé hacer, ¿no? La parte administrativa, la parte financiera, eran temas que, ¿no? O sea, yo pues... Eras la rockstar en cuanto a la técnica, en cuanto a la ejecución, pero ya emprender y ser empresario es, oye, tengo que empezar a administrar, saber de finanzas, de liderazgo. De capital humano, de Tú estabas en esa transición. 1000 cosas. Yo estaba en esa transición y de repente empiezo a ver que, bueno, pues el flujo empieza a disminuir. Entonces estábamos en el Parque de Innovación de la Ibero y de repente, o sea, ya no daba ni para la renta, ¿no? Y yo estaba así como, hijo, ¿qué vamos a hacer? Un día venía manejando, recibo una llamada de mi cliente y me dice, Selene, me da mucha pena, pero el proyecto no lo vamos a poder ejecutar contigo. Después de 6 meses de estarle metiendo todas las horas, recursos, todo. No, bueno, o sea, de verdad me tuve que parar así, estacionarme y a ver, pero ¿cómo? ¿Por qué me dices que no? ¿Qué pasó? No, bueno, pues la alta dirección tomó decisiones, no va a ser posible, te agradecemos mucho. Yo también, evidentemente, quien había colaborado con nosotros todo el tiempo, tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, así es esto, lo lamento mucho. Y ahí fue que me dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ese día llegué a mi casa destruida de ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque aparte, o sea, todos los compromisos que tienes, y yo creo que algo que te decía hace rato, la empatía que vas generando con tu equipo de trabajo, que dices, a ver, o sea, no solamente es mi familia la que depende de eso, es
N familias, si son 5, si son 10, si son 20, son N familias más que dependen del ingreso, ¿no? Fueron unos días muy complicados porque evidentemente ya no alcanzábamos a hacer como alguna otra juego maestro, estrategia para poder contener ese riesgo. Y bueno, en eso estaba cuando recibo una llamada. Era una ejecutiva de comercial de una compañía global, muy importante a nivel global, igual de la industria de tecnologías, y me dice, oye, mira, vamos a empezar un proyecto en tal lugar. Sabemos que tu compañía es una de las compañías que tiene más know-how en este sector y la verdad es que nos encantaría subcontratarte. Y yo, ok, ¿en dónde es? Ya me dice dónde es. Y yo, ok, pues hablemos de qué se trata, de qué va el proyecto. Me manda las especificaciones del proyecto y descubro que era pues prácticamente nuestra propuesta y nuestro trabajo trasladado, ¿no?, al logo de esta otra compañía. Entonces, entre el coraje y el shock, que fue como a lo mejor ese primer enfrentamiento con una realidad que luego escuchas, pero que no quieres saber que existe o que a lo mejor pues no la ves tan cercana. Y bueno, yo tenía dos opciones, ¿no? Una, aceptar, tomar el proyecto. Porque necesitabas flujo de efectivo. Necesitaba el dinero. ¿Qué hago, era el punto, necesitaba el dinero, ¿no? Claro que lo que me ofrecían era nada, un 20% del valor del proyecto. Y también creo que una de las cosas que a mí más en su momento me dije, esto no está bien, nosotros queremos que seas parte de nuestro ecosistema y de nuestro holding y tal, ¿no? Que a veces yo lo conecto mucho, hoy que trabajo y hablo con muchos emprendedores, como que con estos falsos espejos, ¿no?, que de repente te encuentras y que tienes que ser pues muy hábil para entender dónde... O sea, cuéntame algo cómo serían esos falsos espejos. Como por ejemplo decir, ok, sí, está bien, o sea, trabajo para ti el proyecto. Ese era uno, por ejemplo. Que por ejemplo era uno. Tu salvación, ¿no? Pero, o sea, la oferta de ellos era, pero vas a ser parte de nuestra red global y de ahí van a venir otras nuevas oportunidades. Y algo que yo decía, porque a veces, claro que es cierto, pero en esta ocasión dice, esto creo que no va por ahí. Me puse a leer, me puse a revisar todo lo que teníamos del proyecto. Ya habíamos hecho el registro de nuestra propiedad intelectual, lo cual igual a los emprendedores es súper importante, que cada innovación, cada idea de negocio la vayas registrando, que tengamos esta cultura de registrar nuestra marca, todo el trabajo intelectual que hacemos, porque tiene mucho valor. Lo tenía registrado, empecé a revisar, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y vi que tenía manera de que al menos no me voy a quedar callada. Dije, al menos voy a tratar de... ese round. Entonces, si ese primer camino no lo voy a tomar, pues voy a tratar de llevarme o atender el tema desde esta otra perspectiva de tú no puedes usar mi propiedad intelectual. Entonces, pues me armé de todos los elementos, busqué a las personas indicadas y empezamos a hablar desde ese tema, ¿no? O sea, no tienes que contratarme, pero no puedes usar mi propiedad intelectual. Entonces, pues adelante con tu proyecto, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que detoné y creo que yo siempre he pensado que soy una persona muy afortunada y creo que cuando haces las cosas con convicción y con integridad, sucede magia, ¿no? Después de conversaciones difíciles de esto no lo puedes usar, esto tal y tal, de repente pasan unos días y me llama el cliente y me dice, Selene, hemos decidido que se les va a rescindir el contrato a esta otra compañía y te lo vamos a dar a ti. Yo creo que es algo que no pasa en lo general no pasa, ¿no? Y yo no esperaba, te juro, que eso fuera a pasar con nosotros. Sin embargo, cuando pasó y con esta convicción de, a ver, pues al menos no voy a dejar que usen pues el trabajo que hemos desarrollado durante tanto tiempo, no solamente yo, mi equipo, ¿no? Y creo que de ahí creamos un precedente de la cultura que hoy vivimos en la compañía, pero de una manera mucho más vivencial, porque incluso todos
conocemos esa historia y creo que así casi que es parte de la inducción, porque ya no tenía para pagar la Ibero. Entonces me cerraron ya no podía entrar a la oficina porque era así como que estábamos en eso. Y ese contrato, que fue el contrato más importante para dar un siguiente brinco, lo firmé en la banqueta porque no podía pasar a la Ibero por mi sello, ¿no? Te juro, o sea, sí era una cosa como muy, muy rara. Entonces firmamos el proyecto, se ejecutó. La verdad es que fue una de las experiencias más bonitas e importantes para nosotros en la historia de Forte. Pero además de eso vinieron muchos más proyectos en el mismo sentido y ya también con una credibilidad como compañía, que también era lo que yo quería lograr y que creo que hoy la tenemos. No solamente porque yo te puedo decir que yo me presento tal cual, me estoy presentando contigo en cualquier foro con una sola cara, ¿no? Y eso también la compañía es. Y estamos cada vez más orgullosos del equipo que tenemos, de las innovaciones que hacemos y de cómo influimos en el ecosistema y los ecosistemas en los que estamos, ¿no? Totalmente. Entonces, sí nos creó una cultura de, sí tenemos todo el apetito al riesgo, pero el riesgo tecnológico, el meternos en problemas para resolver problemas, pero no de caer en un desprestigio por algo que no... me encanta, ¿no? Me encanta. Entonces, a mí me encanta esa historia, también siempre la cuento porque tuvo un final feliz, pero además porque te enfrentas mucho a ese tipo de decisiones cuando estás en la cancha, ¿no? Definitivo. De hecho, qué bueno que le pudimos dar lugar a esta historia porque refleja muchas cosas que ya veníamos hablando, pero yo siempre he dicho que no es lo mismo que se hable de un tema porque sí, a que lo diga alguien que ya pasó por ahí y que comparta eso que ha aprendido y ese conocimiento, esa experiencia. Y de esta historia se desprenden varias cosas. La primera, el tener el valor y el coraje de levantar la mano y cambiar el patrón, de decir lo más común es pues bajar la cabeza y aceptar estas migajas, pero es cambiar la identidad y la mentalidad de decir no, o sea, ese no es nuestro lugar. Segundo, el valor que tú tuviste de enfrentar esta batalla con alguien grande, jugador clave, implicó también tener claro el por qué lo hacías, porque tal vez si lo hacías por ti nada más, tal vez no hubieras tenido la misma gallardía o la misma energía a que tú pusiste sobre la mesa. No soy yo nada más. Es mi equipo, es mi gente y no es mi sueño nada más, es el de todos. Y cuando un líder, un emprendedor, empresario, y no importa que no sean emprendedores o empresarios, en general, cuando tomamos decisiones fuertes, siempre hay que pensar por algo más allá que uno mismo. Cuando logras encontrar ese propósito del que hablas, la fuerza, la valentía sale de donde tiene que salir, porque sí podemos. Lo que falta es tener una causa clara para liberar a ese rockstar o esa rockstar o enfrentar esa batalla o retar a esa persona o dejar ir una oportunidad importante porque nos da miedo salir. Pero cuando encontramos la energía en ese propósito, las cosas suceden. Y por último, el aprendizaje de eso también es algo muy real en las empresas y en los equipos, que son a partir de estas decisiones que se vuelven historias lo que crea cultura. Sí. Y la mejor forma de liderar un equipo es a través de la cultura, porque la cultura es ya no depender de los procesos para que la gente haga lo que tiene que hacer. La cultura es que ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer, qué se espera de ellos, hacerlo con convicción, no porque hay cámaras y no porque está el jefe observando o jefa, es porque eso es lo que somos. Sí. Y ese tipo de decisiones no son menores. Y cuando las personas, y es la invitación a quien nos escuche en este episodio, nos vea, pues que vean que hay muchos beneficios, actuar con integridad, tomar decisiones valerosas, usar la valentía por medio del propósito más allá de ti, sino por nosotros, y que sepas que eso va a crear cultura y eso es más poderoso que cualquier proceso, incentivo, bono que tú ofrezcas. Entonces, ¿estarías de acuerdo con eso? Sí. Todo eso dijiste en esa historia. Todo eso dije. Sí, totalmente. Y defender, o sea, creo que te decía de la independencia de pensamiento, ¿no? Y yo creo que te empodera mucho el poder tomar este tipo de decisiones y te libera también de esos arraigos o de esos miedos que puedes tener, como el miedo a me quedo sin dinero. O sea, yo hoy sé que un día tengo y el otro día puedo no tener, pero que pero voy ya a sabes. volver a tener. O sea, ya sabes pero camino. Ya sé que es parte del camino.
Y eso te ayuda mucho a mantenerte firme en las decisiones, porque creo que pues en todo, ¿no? Sí en emprendimiento, pero en todos los casos, creo que la certidumbre de tú saber que estás bien plantado, ¿no? En cualquiera que sea la situación, te ayuda a enfrentar el reto de una manera diferente y enfrentarlo desde una posición de liderazgo, y también pues es como en algún momento alguien me dijo gobernarte en el ojo del huracán, ¿no? Que es ese lugar donde nadie puede entrar, donde tú estás entero e independientemente de lo que pase alrededor, no te va a mover. Entonces creo que el aprender a entrar en ese ojo del huracán, donde puedes ver todo lo que pasa, donde puedes tener esa percepción de qué te puede hacer daño, qué puede pegar, creo que es algo que insisto, lo vas en el mejor de los casos, creo que vas adquiriendo esas habilidades, pero creo que tiene que ser de forma consciente. Creo que leer, creo que hacerte llegar incluso también de un entorno de gente muy valiosa, más valiosa que tú, más especializada que tú en muchas cosas, que te ayuden a darte un contexto pues diferente de las cosas es bien importante. Pero al final también entender que cuando estás ahí enfrente estás tú. Y yo creo que cuando eres conferencista, yo creo que te pasa eso, si algo sale mal, eres tú. De modo, ya estás ahí, tú ¿no? te la comes, ¿no? O sea, tú te comes el error. Total. Y cuando buscas que también un gran aprendizaje fue estar en la política empresarial cuando presidí el clúster de tecnologías de información de Guanajuato. Claro, estar en frente de las cámaras te da una gran responsabilidad, ¿no? Así como te da proyección y así como te puede ayudar, ¿no? A que pues conoces mucha gente, ¿no? Te haces de una visión muchísimo más grande, más global de las cosas. Sobre todo cuando estás en la empresa, pues bueno, dirigir un clúster pues implica que tienes que ver por los objetivos de todas las demás empresas, ¿no? Y que tienes que ecualizar y buscar que la conversación a nivel industria pues también fluya, igual que fluye para ti, para tu compañía, ¿no? Y creo que eso también te da muchas tablas para enfrentar y para encontrar empatía en todos estos retos en los cuales te encuentras siempre, ¿no? Sí. Ahora sí que profesionalmente me queda claro que hemos hablado, sí, de tecnología y lo que haces que has roto muchos paradigmas a nivel tecnológico, pero también a nivel mental, cultural, y eso es algo que creo que vale mucho la pena que las personas se lleven. Por eso hemos hablado mucho más de mentalidad. Pareciera que tu tema es la tecnología y demás, pero realmente hay mucho tema de liderazgo y de mentalidad, que ese es mi foco, que las personas vean que ser un rockstar no significa nada más saber tocar bien un instrumento, significa saber qué pasa detrás del escenario, cómo funcionan los cables, qué está pasando en el frente del escenario. No es nada más ser técnicamente competente, es que tienes que ensanchar tu perfil, y cada que entrevisto a alguien como tú, pues sigue confirmando la premisa. Claro. Entonces, si tú quieres ser un rockstar de la vida, no se trata que sepas hacer bien tu chamba. Significa que tienes que estar haciendo bien tu chamba, pero aparte trabajando simultáneamente atrás. Analógicamente, los grupos que mejor desempeño escénico tienen son aquellos que conocen qué pasa en el backstage. Total. Siempre. Aquel artista que no sabe cómo funciona lo de atrás no tiene el mismo desempeño. Claro. Y se quiebra más fácil. Total. Cuando algo se apaga ya no saben qué hacer. Pero cuando el artista sabe qué pasa atrás, enfrente, todos lados, puede fallar una cosa, pero son resilientes. ¿Tú cómo concluirías esta, no sé, llamémosle conversación, entrevista, pero que hemos tratado de resumir un poco tu trayectoria? Sé que es muy poco para todo lo que tú traes sobre la mesa, pero es un gran mensaje. ¿Cómo resumirías tú las cualidades de un rockstar en la vida y en los negocios? ¿A qué tendría que hacer alguien que la quiera romper? Mira, yo insisto en que principalmente tienes que ser muy tú. Tienes que ser muy tuyo y muy, muy dueño de tus decisiones. Yo creo que nadie puede lograr como esa trascendencia en cualquiera del enfoque que tengas, ya sea emprendimiento o pues en cualquier vía, ¿no? que decidas hacer en tu vida, cuando no eres tuyo
y no tienes como esta independencia de mis pensamientos son míos, mis creencias son mías, pero además cuando no te alimentas constantemente de nuevas oportunidades y habilidades, porque creo que también tienes que abrazar el cambio. Y eso a veces digo, ¿cómo es posible que a veces gente que estamos en tecnología no sabemos abrazar el cambio? Cuando la tecnología va implícito el cambio, en la innovación va implícito el cambio, pero muchas veces a nivel persona es complicado, ¿no? Sí. Y abrazar el cambio también te libera porque entonces sabes que no es que tú tengas ya la vida comprada y ganada porque lograste una cierta trayectoria, sino porque llegas a un punto donde vienen nuevos retos y donde tienes que reconfigurarte, ¿no? Sí. Y de repente tus habilidades ya no son suficientes para, o ya, así como lo hiciste a pulmón al inicio, llegas al punto donde tu compañía o donde tu vida en todos los sentidos te exige más. Y esa exigencia la veo desde una perspectiva muy positiva porque te hace crecer y te hace encontrar paz al momento que llegas, ¿no? Nuevamente. Y al menos en mi caso eso me ayuda a ser resiliente porque digo, a ver, esto me está enseñando algo más. Claro. Entonces, he aprendido a abrazar el cambio. A veces hasta te puedo decir que lo que de repente alguien cercano me ha dicho que pareciera frialdad de mi parte, pero más bien es como esa certidumbre, decir, a ver, ok, la ola va a pasar y después de que la ola pase, viene calma. Viene calma con muchas más herramientas. Y creo que eso también para mí, si yo pudiera transmitirle a alguien eso, es abraza el cambio, ¿no? Abrazar el cambio. Toma la ola con todo lo que eres y con todas las herramientas que tienes y aguanta el revolcón, porque luego viene algo positivo. Y creo que eso te ayuda mucho a decir, a no tomarte tan en serio, porque también eso es importante. No tienes que tomar tan en serio ni el fracaso ni el éxito, mucho menos el éxito, ¿no? Porque todo pasa, ¿no? Y yo creo que por eso los valores que te comentaba que son bien importantes para mí, la integridad, la creatividad, pero también el tratar de que tengas empatía con todo tu entorno ayuda mucho a que en esas altas y bajas pues nunca estés en una posición tan difícil o tan complicada, ¿no? En todas tus relaciones, por ejemplo, a mí me encanta relacionarme, por supuesto, profesionalmente y en todos sentidos tengo una gran red de colegas, de amigos en la industria, en lo personal, con los cuales puedo decir, a ver, ante cualquier situación yo sé que sí, ahí van a estar. Que ahí van a estar y que si a lo mejor no van a estar o no pueden estar a favor, seguramente no van a estar en contra, porque creo que parte del crearte credibilidad, ¿no? Y asegurar que el legado más importante que te vas a llevar, que es lo que piensa la gente de ti, lo tienes asegurado. Yo me siento muy contenta con ello. Si yo me pongo a pensar, bueno, mis hijos en 5 años o en cualquier momento en el lugar donde lleguen, nadie les va a hacer una cara de, ay, no, tu mamá hizo tal cosa ¿no? Y creo que eso también para mí es muy importante, ¿no? Es un gran legado y escuchándote creo que sí hay grandes lecciones como aguanta el revolcón, ¿no? Ponte en el ojo del huracán y ten estoicismo hasta cierto punto para observar las cosas antes de tomar acción. Obviamente prepárate, lee, fórmate, haz equipo, haz sinergias, etcétera. Grandes aprendizajes. Y antes de hacerte la última pregunta, sí quiero compartir eso que me vino a la mente como líder, como empresario y emprendedor también que soy y he vivido también viví muchos años en el mundo corporativo. Sí he entendido que al final un líder o un rockstar también tiene que ver siempre hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Ser bomberos y arquitectos. O sea, bomberos para apagar los fuegos de ahorita, pero siempre estar viendo hacia el futuro y siendo arquitecto de lo que va a suceder. Claro. ¿No? En algún lugar escuché que un CEO o un líder debe de estar siempre pensando qué es lo que va a matar su negocio. Al mismo tiempo que creas las soluciones para los problemas del presente. Entonces es como una omnipresencia, ¿no? Sí. Es atemporal la mentalidad de un líder. En tu caso creo que lo has demostrado, ¿no? Siempre estar pensando que hay que trabajar, hay que adaptarnos al cambio, por eso lo comento. En el caso de tu empresa, de tu visión,
¿hacia dónde vas con el tema de la tecnología que pudiera también dar algún tipo de insight a quien nos escuche o nos vea? ¿Cuál es el arquitecto tú como arquitecta, cuál es el futuro que ves y que le pueda servir tal vez a alguien más que está resolviendo el bomberazo de aquí, pero que tú que ves también a futuro, hacia dónde vas tú y que pueda tal vez servirle a alguien más? Sí, claro. Mira, yo creo que hoy México y el mundo, bueno, en general, sí estamos viviendo una transformación bien importante en el sentido de cómo la tecnología se vuelve omnipresente, ¿no? Y no solamente la ves desde esta como trinchera no lejana de algún día va a llegar y mientras no me llegue, pues yo sigo aquí igual, ¿no? Y creo que eso es el hecho de cómo se está acelerando el mundo en lo general, ¿no? Y cómo todo se ha venido globalizando. La entrada de nearshoring y estas oportunidades que pueden venir para México importantes hace que las empresas tengamos una mayor responsabilidad de estar monitoreando y transformando nuestro modelo de negocio en lo que implique. Para Forte, por ejemplo, el poder, en algún momento dije, a ver, hay muchas empresas de servicios de TI, muchas empresas que desarrollan software, muchas empresas muy competitivas, muchos productos digitales en el mercado. Para nosotros, la bandera que abrazamos y el valor agregado es el desarrollar tecnologías convergentes, el entrar dentro de la rama de innovación y de investigación aplicada a los sectores que atendemos. Entonces, hace un par de años, pues invertimos en nuestro Centro de Innovación y Desarrollo. Hoy somos una de las empresas del Bajío, pronto de México, que aplicamos más inteligencia artificial para soluciones muy pragmáticas, tanto para el tema industrial de manufactura, que son modelos predictivos para reducir caídas de producción, que son plataformas de escucha o de inteligencia que ayuden a anticipar escenarios en materia de retail, incluso también en materia de justicia y de seguridad, que es como todo aquello que te ayude a predecir y anticipar con una alta capacidad de generación y de análisis de datos, pero también con el aprovechamiento de las, yo le llamo las tecnologías convergentes, ¿no? Que es lo que luego conocemos como Industria 4.0. Todo lo que venga y que venga respaldado en ciberseguridad, nube, ciencias de datos e inteligencia artificial, que para mí son las tecnologías principales, que no vamos a dejar de ver, al contrario, en las cuales todas las compañías, en la medida que podamos emprender iniciativas digitales o proyectos digitales que incorporen a estas tecnologías, seguramente vamos a estar mejor parados ante esta digamos, democratización de la tecnología que estamos viendo, pero que se va a seguir acelerando cada vez más, ¿no? Entonces, nosotros decidimos que esa es nuestra trinchera el día de hoy, el desarrollo de productos digitales diferenciados. Tenemos hoy distintos productos digitales, tanto para sector de justicia y seguridad, como para retail y como para manufactura. Es la forma en la cual nosotros hemos logrado tener un diferenciador y en lo cual pues estamos determinados a seguir adelante. Buscamos también, ahorita estamos abriendo nuestra empresa en Estados Unidos, estamos en ese proceso de investigación del spot ideal para abrir la compañía. Estamos abriendo nuestra capacidad o incrementando nuestra capacidad instalada de desarrollo de soluciones para poder atender a clientes cada vez más grandes, globales. Y bueno, creo que para nosotros 2025 y lo que resta 2024 van a ser determinantes para esta siguiente ola. Creo que todos los negocios tienen estos ciclos, ¿no? Que el mismo negocio te va diciendo, ya necesito algo más, ya llegamos, ¿no? A una meta. Y no solamente la meta es financiera, sino en el nivel de reto. Entonces, para nosotros, para Forte, lo más importante es proyectarnos y hacer que nos vean como esta compañía que sí te puede ayudar a resolver un reto, pero aterrizado a la realidad, ¿no? O sea, que veas la inteligencia artificial, pero desde algo que sí lo puedes aplicar en el negocio, que veas las tecnologías convergentes de una manera que
que parece que terminen siendo a lo mejor omnipresentes, pero que no las sientas como alguna imposición, ¿no? Entonces trabajamos mucho con empresas de todos tamaños, mayormente medianas y grandes, pero creo que el ayudarles a lograr la madurez en cómo van incorporando tecnología, de alguna manera tiene un efecto que se replica en las pymes, en las micros, porque pues todos somos parte, ¿no? de un ecosistema. Entonces, creo que esas son las tecnologías a estar estudiando, monitoreando, las tecnologías que te permiten cada vez más hacer promptings más precisos, que es RAG detrás de ChatGPT y de estos diferentes modelos que están en el mercado, aplicadas, ¿no? en diferentes contextos, van a venir cada vez más fuerte. Me encanta, pues creo que no necesitas escucharlo, pero yo quiero hacerlo por hacer algo concreto y explícito para la audiencia. Pero así como fue clara tu historia de transicionar de ser la nerd y buena en las matemáticas y las ciencias duras y la ingeniera, y que te enfrentaste en tu vida a momentos donde te diste cuenta que tenías que evolucionar y cambiar tu forma no de pensar, porque siempre tuviste una familia que te dio bases sólidas a nivel de valores, mentalidad, de seguridad personal, pero sí evolucionaste profesionalmente y has roto el cascarón, has roto el prejuicio, ¿no? De lo que implica ser mujer o ingeniera o la tecnología. Y lo que acabas de decir para mí es muy claro cómo piensa una CEO, cómo piensa una líder y cómo deberíamos de pensar todos si estamos pretendiendo generar un impacto en la vida y en los negocios. O sea, esto no es un tema nada más de emprendimiento, esto aplica perfectamente a un líder de equipo o a alguien que aspira a hacerlo. Entonces, así es pensar con valores, pensar hablar de integridad, de tomar decisiones valientes, de ver hacia dónde van las tendencias, qué puede destruir mi equipo o qué puede reforzarlo, qué puede destruir mi empresa o qué puede reforzarla, hacia dónde vamos y conectar todo esto. Eso es ciencia y es arte. Y esa es la premisa que espero todos que nos escuchan estén, introyectando de las entrevistas, que la vida es ciencia y es arte. Ni todo es ciencia, ni todo es ingeniería, ni todo es arte, ni todo es psicología. Yo creo que eso es una fusión y te agradezco muchísimo por ser ejemplo de eso. ¿Algunas palabras que quieras? Al contrario, dejar? Sergio. No, muchas gracias. La verdad es que disfruté mucho esta charla porque yo creo que entre más hablemos de estas cosas en las cuales te enfrentas, ¿no? En la vida, como rockstar, y si quieres ser rockstar de tu vida, yo creo que tienes que escuchar ejemplos, escuchar vivencias, ¿no? De todos esos sacrificios y también todas esas grandes decisiones que luego te llevan al spotlight, ¿no? Que es lo que principalmente ves, pero hay mucho detrás. Y hay mucha riqueza detrás de cada vez más gente que quiere hacer cosas positivas, que quiere hacer cambio y que en la medida que más nos conectemos con estas ganas de cambiar, no solo por ti, sino por tu entorno, pues yo creo que tenemos el mundo por delante. Totalmente. No importa si estás en una banqueta firmando un contrato o si estás en la cima ahorita, todo puede cambiar, pero si trabajas ciertas herramientas, y espero se lleven muchas del episodio de hoy, que fueron muchísimas, pues siempre es estar preparado para lo que la vida nos ponga de escenario. Así es. Así que gracias por estar en este episodio, gracias por vernos, y esto fue Rockstars con Sergio Nava. Nos vemos en la próxima.